Bien, pues nuevamente buenas tardes. Ya hemos hecho la prueba de entrada y estamos aquí ya para trabajar juntos un rato en la clase. Decía que realmente tenemos una guía de trabajo donde hay varios conceptos o definiciones, ecuaciones que ya hemos usado, ¿verdad? En algún momento estas semanas previas. Y en cierto modo acá se nos convierte como en un refrescamiento, por decirlo así. Mientras que sí hay algunos detalles interesantes que es importante que nosotros los podamos resaltar y afianzar para que de ese modo pues estemos bien claros, dominemos bien esos conceptos, porque como hemos estado mencionando, más adelante lo que vamos a hacer es empezar a combinar todas las cosas y todos los detalles que hemos estado viendo, que hemos ido poco a poco viendo cada cosa, pues llegará un momento en el curso donde vamos a hacer una combinación. Y entonces, pues lógicamente necesitaremos de todo lo previo para poder ejecutar bien dichas combinaciones. Ok. Yo tengo acá una serie de ejercicios que se hacen rápido en realidad, y con ellos yo quisiera resaltar algunas de esos conceptos, ¿verdad? Pero no quisiera arrancar sin darles un tiempo a ustedes por si alguno tuviese alguna duda o algún comentario que quisiera hacer antes de que arranquemos. Ok. Bien, si no, cualquier cosa mientras vamos trabajando, pues por supuesto que pueden interrumpir y vamos resolviendo. Bien, bien. Entonces, bueno, tenemos este primer ejercicio acá. La idea es que igualmente tengamos por ahí, chicos, pues lápiz, papel, la calculadora para irlos realizando en conjunto. ¿Ok? Bien. Entonces, dice acá que tenemos, ese ejercicio trata sobre la relación que existe entre K y la temperatura, ¿verdad? Sabemos que tenemos la ecuación de Arrhenius. ¿Okay? Arrhenius no fue cualquier trabajo el que él hizo. El llegar a esta ecuación le valió recibir el Premio Nobel de Química. Así que, pues, fue un descubrimiento muy, muy importante el que él hizo. Básicamente, lo que él detectó es que la constante de velocidad de una reacción química es función de de un parámetro
conocido como el factor de frecuencia de colisiones, simbolizado por la letra A mayúscula, y eso va multiplicado por la exponencial del negativo de otro valor que él encontró, al cual decidió llamar energía de activación, y esa energía de activación va dividido entre R y entre T. A veces por una notación de cómo se escribe en Excel, ¿verdad? A veces escribimos esto así. A mí me gusta escribirlo así, sinceramente. La verdad es que sí, pero no es una notación matemática, ¿verdad? Porque realmente casi que heredamos esta forma de escribirlo por Excel, ¿verdad? Pero me gusta también escribirlo en esta forma. ¿Ok? Así sería como yo lo digitaría, por ejemplo, en Excel. Bien, ¿qué más? Bueno, esas son dos formas, es la misma forma, pero digamos que una es, como les decía, escrita en como la escribiríamos en una hoja de cálculo, ¿ok? ¿Qué más tenemos con respecto a Arrhenius? Bueno, nosotros también podríamos tener una expresión para cuando yo ya tengo un valor de la constante de velocidad a una cierta temperatura y me pregunten cuál sería el valor de esa constante a otra temperatura. Entonces, en ese caso, usualmente la escribimos y así aparece en el Fogler. La escribimos de esta forma. Okay. Esta es la forma que utilizamos cuando estamos haciendo un comparativo entre dos valores que anteriormente hayamos obtenido. Entonces, ¿qué me podría comentar alguna diferencia entre esta expresión y, digamos, la ecuación de Arrhenius pura, por decirlo así, la que escribimos de primero? Profe, creo que en este caso no son las temperaturas. Ok, está bien, Ale. Bueno, me imagino que te refieres a que en esta última expresión tenemos dos temperaturas, ¿verdad? Mientras que en la ecuación de Arrhenius pura, por llamarlo así, solamente teníamos una. Muy bien. ¿Algún otro detalle, chicos? ¿Alguna otra diferencia que puedan notar? Profe, pues yo no sé si estaré como equivocada, pero es que hay como dos constantes de velocidad, digamos, en la de Arrhenius hay una sola K y en la última hay K2 igual K1, pero no sé si estaré equivocada. No, muchas gracias. De hecho, sí, es otra de las cosas a notar, ¿verdad? Esta expresión necesita tener dos valores de la constante de velocidad para poder utilizarla, ¿verdad? Si yo solamente tengo, si no tengo esa información, pues no podría utilizarla, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siempre es para relacionar dos. Sí, adelante. No, que también, bueno, en esta segunda y última, creo que está haciendo falta el factor de frecuencia, pero no estoy segura. O si se
se convirtió en otra cosa o no sé. Así es. Muy bien, excelente. También es algo de notar ahí en diferencias. Sí, cuando yo hago la comparación, ¿verdad? Cuando yo hago la comparación entre dos constantes de velocidad, el factor de colisiones desaparece. Ujú. No interviene en la relación, ¿verdad? Entonces ese también es un punto bastante interesante. Bien, muchas gracias a todos los que han participado. Yo también haría esta mención, ¿verdad? Y es que en la ecuación de Arrhenius original tenemos a la energía de activación con un negativo adelante. Ujú. Mientras que en esta expresión, que es la que utilizamos en Fogler, pues la energía de activación no está negativa. Ujú. No está negativa, está positiva, ¿verdad? Chicos, son detalles, ¿verdad? Son detalles pequeños que pueden hacer que nuestro diseño, nuestra propuesta de reactores sea correcta o no, ¿verdad? Ahorita que les menciono este detalle, recuerdo que el cuatrimestre anterior estábamos con un grupo revisando el último avance. Era el último avance, era el último diseño y estaban poniendo un negativo aquí, ¿verdad? Estaban poniendo un negativo aquí en la energía de activación y nos reunimos porque no cerraban los diseños. Era ilógico, o sea, la temperatura se aumentaba, pero la K disminuía y no encontraban ellos explicación para eso. Y simple y sencillamente lo que se pedía diseñar no era posible realizarlo porque no concordaban las cosas. Y era un detalle tan sencillo como eliminar el negativo acá de esta expresión, ¿verdad? Entonces, créanme, ¿verdad? Lo que les cuento es, ya se los he mencionado, pero verán que estaremos entregando tercer avance ya en semana 14 y estaremos viendo estas cosas, ¿verdad? Todos estos detalles estarán ahí inmersos. Uh-huh. Bien, 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 muy bien. Otra cosa que a veces se hace con la ecuación de Arrhenius es linearizarla. ¿Okay? ¿Alguien ha escuchado ese término? Linearizar una ecuación física. Sí, profe. Es ponerla en términos de y es igual a m de x más b. Excelente, muy bien, ¿verdad? Lo que andamos buscando es ponerla en esta forma. Uh-huh. Bien, ¿y por qué buscamos hacerlo así? Bueno, porque la función lineal es muy fácil, ¿verdad? La conocemos desde el cole, la conocemos desde siempre, y pues sabemos muy bien que m representa la pendiente de la función, mientras que b será la intersección de la función con el eje x, con el eje y, perdón. Entonces, la dominamos, se nos hace más fácil, etcétera, ¿verdad? Entonces, es claro que la ecuación de Arrhenius es una ecuación exponencial, ¿sí? No es una ecuación lineal. Entonces, por comodidad, y a veces cuando estamos haciendo regresión lineal, y aquí casi que nos regresamos un poquito al capítulo 7, cuando veíamos las técnicas para el análisis de los datos experimentales, y realmente que uno, si tiene la ecuación de Arrhenius original, un proceso o una forma de lograr la linearización sería sacar o tomar el logaritmo natural a ambos lados del igual. ¿Okay? O sea, yo haría logaritmo natural de k
y logaritmo natural de todo esto de aquí. Pero por la regla de los logaritmos, cuando yo tengo que en el argumento del logaritmo tengo una multiplicación, eso es igual a la suma de los logaritmos. Ok. Sí. Entonces eso me facultaría a mí para poder hacer una separación y decir, ok, logaritmo de el factor de frecuencia más el logaritmo natural de e a este exponente. Ok. Bien, pero cuando tenemos logaritmo natural de e, son justamente las operaciones inversas. Sería como hacerle raíz cuadrada a un número que esté elevado al cuadrado, ¿verdad? Son operaciones que se cancelan. Entonces, eso nos arrojaría a que estaríamos trabajando con esto por acá, más menos EA entre RT. Ok. Y todavía, si vamos un poquito más fino, si vemos el último término, pues la energía de activación para una reacción siempre es una constante. R es la constante también de los gases ideales. Por lo tanto, realmente que estamos hablando de que tendríamos esta forma por acá, ¿verdad? Tendríamos esta forma por aquí. Entonces, esa sería la forma final ya de la linearización. Así que logaritmo de K vendría siendo nuestra Y. Logaritmo del factor de colisiones vendría siendo una constante, sería la intersección con el eje Y. Menos el negativo de la energía de activación sobre R vendría siendo la pendiente. Y por último, pues 1 sobre T vendría siendo nuestra X. ¿Qué nos sugiere eso? Que nosotros podríamos ir al laboratorio y de hecho cuando el laboratorio de cinética teníamos la oportunidad de hacerlo presencial, pues podemos medir el valor de la constante de velocidad a diferentes temperaturas. ¿Okay? Y entonces, si a esa constante de velocidad que medimos le sacamos el logaritmo natural y si a la temperatura en escala absoluta le sacamos el recíproco y hacemos regresión lineal del logaritmo de la constante K contra el recíproco de la temperatura absoluta, pues, ¿verdad? Graficamos los datos en Excel, le decimos que nos tire una línea de mejor ajuste y precisamente la pendiente que obtenemos ahí vendría siendo la energía de activación entre R, mientras que el valor que nos dé esa recta de mejor ajuste como constante ahí, ¿verdad? Como número correspondiente a la intersección con el eje Y, pues sería el logaritmo natural del factor de colisiones, ¿sí? Por allá en semana 2, cuando vimos el capítulo 7, incluso había un video, ¿verdad? Que yo les preparé para que viéramos cómo utilizar Polymath para determinar ese tipo de relación, ¿verdad? Polymath nos aceptaría incluso que nosotros metamos este modelo. ¿Okay? Le decimos, hágame regresión no lineal con este modelo.
sea, con la ecuación de Arrhenius pura. O también yo podría linearizarla y tener los datos listos para la linearización y entonces introducir en Polymath este modelo por acá. Cualquiera de las dos alternativas serían válidas, ¿sí? Bien, ¿no? Entonces, en realidad el ejercicio era muy sencillo, ¿verdad? No necesitábamos explicar todo esto, pero bueno, no está de más hacer ese repaso y tener eso bien claro. Acá básicamente nos dicen, tenemos esta constante de velocidad a 27 grados Kelvin, ¿ok? Entonces, para efectos de nuestro problema, esta sería K1 a esta T1. Y nos dan la energía de activación, ¿ok? Nos dicen cuánto es EA. Y nos preguntan cuál sería entonces el valor de la constante a una segunda temperatura. Esa sería T2. ¿Okay? Algo importantísimo de esta ecuación es utilizar las temperaturas absolutas. No podemos utilizar temperatura en Celsius o en otra unidad que no sea temperatura en Kelvin. Entonces ese sería el primer paso del ejercicio, ¿verdad? Ok, esto entonces más 273 se vendría convirtiendo en 800, ¿sí? 800 Kelvin, mientras que 27 más 273 son 300. Ok, bien, entonces, ¿no? Ya con los datos así, pues estamos listos para sustituirlos en la ecuación. Aprovechando que la tenemos por acá abajo, ¿verdad? Lo que nos están preguntando es K2, precisamente, ¿verdad? K1 vendría siendo 0.0108. Eso iría multiplicado por exponencial. La energía de activación, importantísimo también este detalle. Detalles, ¿verdad, chicos? La energía de activación 150 kilojoules por mol, o sea, 150,000 joules por mol. ¿Por qué lo ponemos así? Porque recordemos que R pues, puede tomar diferentes valores dependiendo de las unidades de energía de las que estemos hablando, pero cuando utilizamos el famoso 8.3 es en joules, ¿ok? No en kilojoules. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si es en calorías, que es una unidad a veces utilizada para mediciones calorimétricas, entonces tener presente que iríamos por este lado, ¿ok? Pero no nos olvidemos, muy importante ahí, lo que son las unidades. ¿Ok? Así que entonces aquí serían 150,000, ¿ok? Dividido por 8,3145 y eso multiplicando, paréntesis, 1 entre la temperatura 1, que son 300, y a eso le restamos 1 entre la temperatura 2, que son 800. Cerramos y tenemos
Ok. Sin hacer el cálculo, aunque tal vez ya alguno lo hizo, pero sin hacer el cálculo, deberíamos tener un valor mayor a 0.108 o menor a 0.0108. ¿Mayor o menor, chicos? ¿Qué opinan? Profe, y no sé, yo diría que mayor, pero no sé. Profe, yo siento que es que, vamos, la reacción es endotérmica o exotérmica, porque, bueno, realmente depende mucho de eso, porque si la reacción es exotérmica, era que, digamos, el valor de, bueno, siempre la K va a depender de la temperatura, pero entonces, y en este caso, se está llegando a una temperatura mayor, entonces el valor de K, si fuera exotérmica, tendría que ser como menor, pero si fuera endotérmica sería al revés. No sé si me voy a entender. Es que, vamos, primero ocupo saber como si la reacción de cuál tipo es. Claro, ok, ya vamos a comentar eso. Me parece interesante que lo menciones. Ok. ¿Alguien más, chicos? Tal vez le preguntamos a Alejandro. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, profe. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Deberíamos Eh, tener un valor menor o un valor mayor? yo opinaría que es un valor mayor, profe. Ajá, ¿y por qué? Realmente no tengo un porqué, nada más pensaría que es mayor, ya que es, por general la temperatura suele favorecer a la constante K, entonces pensaría que en ese caso sí sería mayor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bien, Profe, yo, si usted me pregunta, yo diría que adelante, adelante, sí, te escucho. ¿Me escuchan? Adelante, adelante, compañero. No sé si me escuchan. Bueno, la constante de velocidad, al tener el nombre constante, yo leí que sí depende de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, mayor será la constante K de velocidad. Bien, muchas gracias, Luis. Y ese es un detalle muy interesante que mencionas, ¿verdad? Le llamamos constante de velocidad de reacción, pero es una constante que no es constante si la temperatura cambia. Entonces, pues si estamos hablando de la misma reacción a la misma temperatura, el experimento que hagamos nos va a arrojar el mismo valor de la constante de velocidad, ¿sí? Pero si yo cambio la temperatura, eh, el valor cambia. Ujú. Bien, ahí mencionaste que siempre aumentaría. Bien, eso es un detalle también a considerar. Bien, gracias a todos de verdad por sus opiniones y participaciones. Realmente, chicos, eh, la expresión de Arrhenius es válida, ¿verdad? Es válida tanto para reacciones exotérmicas como para también
reacciones endotérmicas, ¿ok? O sea, no importa si la reacción va a absorber o a liberar calor, realmente que la ecuación de Arrhenius es la misma. Y el comportamiento del valor de la constante de velocidad respecto a la temperatura también es el mismo. O sea, no importa si estamos hablando de una reacción endotérmica o exotérmica, la constante de velocidad de reacción siempre va a aumentar si yo aumento la temperatura. ¿Ok? Ese detalle que mencionaron acerca de, bueno, depende si es exotérmica o endotérmica, más bien tendría que ver con el establecimiento del equilibrio químico y aplicaría para reacciones reversibles. Pero, a ver, la constante del equilibrio lo que nos diría es si está favoreciendo más a los reactivos o si está favoreciendo más a los productos. Y en ese caso, sí depende si es endotérmica o exotérmica mi decisión, ¿verdad? Ahí sí va a depender si la reacción es reversible y yo necesito favorecer una cierta dirección de la reacción. Pero si yo quiero hacer que la reacción sea rápida, siempre voy a aumentar la temperatura. ¿Ok? Profe, pero y entonces si es exotérmica y es reversible y yo aumento la temperatura, eso no me favorece la formación de productos. Estamos de acuerdo. Pero si tú subes la temperatura, la reacción va a ser muy rápida, nada más que va a llegar a un cierto punto del equilibrio que no te favorece. Pero entre más temperatura, más rápido va a llegar ahí. Ya sería ver el balance, si es reversible, si aumentar la temperatura me va a favorecer o me va a perjudicar. Bien, bueno, aquí he ejecutado el cálculo, ¿verdad? Y vemos que pues es grandísimamente más grande, ¿verdad? Es mucho, mucho más grande. De hecho, como es exponencial, vean que es un cambio, la verdad es que 500 grados es un montón, o sea, 500 grados Kelvin es demasiado. Pero es mucho, mucho más grande el cambio que se da en la constante K, ¿verdad? De no estar ni siquiera cercano a 1 aquí cuando arrancamos, a tener un valor, ¿verdad? Recuerden, por 10 a la 14 significa que después del 227 hay 12 ceros, ¿verdad? Así que estamos hablando de varios millones en la magnitud de esa constante de velocidad. ¿Está bien? ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguna duda? Yo tenía una pregunta. Es que no Claro sé si que escuché bien, pero usted estaba diciendo que, digamos, las temperaturas en este caso hay que usarlas en Kelvin, ¿es así? sí, Alina, correcto, correcto. O sea, si nosotros te invito a tratar, te invito a hacer el cálculo, ¿verdad? No lo pongas en Kelvin, ponlo en Celsius y vas a ver que te da otro número totalmente, ¿verdad? Hay ciertas ecuaciones en las que no importa si uno pone Celsius o Kelvin, le da igual. Pero aquí sí marca diferencia y la parte correcta es usarlo en Kelvin. Profe, y bueno, lo otro era que, digamos, yo ahorita estoy colocando los valores en la calculadora, pero a mí no me da así, me da como 2.16 por 10 a la 0, entonces no sé si yo estaré haciendo algo mal. 2.16 por 10 a la 0. Sí.
Bueno, no sé si algún otro compañero lo habrá hecho y le dio lo mismo que yo coloqué aquí. O si Profe, a les... mí me dio lo mismo que usted colocó, No, me digamos. igual, profe, me igual que usted. Sí, profe, igual. Sí, sería revisar, Alina. Déjame ver. Espera. Si no, lo podemos escribir aquí, no hay ningún problema. Estaríamos hablando de 0.0108 por exponencial, sería shift y este. Paréntesis mejor, 150.000 entre 8.3145 por paréntesis 1 entre 300 menos 1 entre 800. Ahí está, ¿ves? Entonces, si le damos aquí una notación científica, por ejemplo, 2.3 por 10 a la 14. Entonces, revísate si lo colocaste en esta forma. Importantísimo los paréntesis, ¿sí? Importantísimo que la energía de activación sea positiva también. Porque si no, pues ahí nos da otro número diferente. Ok. Regresamos. Bien. Por acá tenemos otra propuesta, ¿verdad? De ejercicio. Sería acerca de las reacciones reversibles. Un detalle súper importante, quizá pienso yo, el más importante de este capítulo, ¿verdad? Si yo pudiera quitar todo lo que viene en el capítulo menos una cosa, sería esto, ¿verdad? Porque esto no se ha hablado antes y es pues bien importante porque muchas reacciones químicas a nivel industrial suceden en forma reversible. ¿Ok? Bien, entonces, si suponemos que son elementales, tal vez le preguntamos a Verónica. Verónica, ¿qué significa elemental? Perdón, Valeria. Valeria, ¿qué significa elemental? Profe, que vamos a ver, la estequiometría va a ser igual a los, ¿cómo se dice esto? A los exponentes en la ley de la velocidad. No sé si me estoy dando a explicar bien. Por ejemplo, para el primer caso sería que menos RA es igual a la concentración en A elevado a la 2, por ejemplo. Sí, correcto. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Tal vez poniendo unas palabras un poquito más específicas, los coeficientes que equilibran la reacción química coinciden con los órdenes de reacción de la ley de velocidad. Eso significa que una ley de velocidad sea elemental. ¿Podría ser no elemental? Claro. ¿Y cómo lo sabemos? Solamente mediante experimentación nos podemos dar cuenta de cuál es la ley de velocidad. Y eso lo hablamos en el capítulo 7. O sea, yo necesito ir al laboratorio, necesito tomar las mediciones de concentración, de ley de velocidad, controlar la temperatura y mediante la manipulación de datos experimentales yo me puedo dar cuenta de cuál es la ley de velocidad de una reacción. ¿Okay? No siempre son elementales, o sea, uno no podría decir, sí, aquí menos RA, digamos, si fuera una reacción química directa, es CA al cuadrado por
CB. Ok. Eso yo no lo saco porque yo vi la reacción, ¿verdad? Ah, mira, aquí la veo, ¿verdad? Y la ley de velocidad de fijo es esta. No es así como funciona, chicos. No es así. O sea, yo voy al laboratorio, tengo 2 reactivos, entonces tengo que decidir qué voy a hacer. Probablemente voy a tener que trabajar con el método del exceso. Pongo en exceso a B y mido la concentración de A y después lo hago al revés. Pongo en exceso A y mido la concentración de B. Con base en los datos que me arroja el análisis, hago alguna de las técnicas que vimos en el capítulo 7 y con eso yo puedo determinar cuál es el valor de la constante de velocidad y cuáles son los órdenes de reacción. Si resultase que después de hacer todo ese proceso, la estadística me arroja que para A es de orden 2 y que para B es de orden 1, hasta ese punto, o sea, yo fui al lab, traté los datos experimentales, obtuve los órdenes por medio de Polymath o alguna otra técnica y me doy cuenta que es 2 y 1. Después de todo eso, yo podría concluir que es elemental. Ok, sí. O sea, en lo que quiero hacer énfasis es que la ley de velocidad no se saca porque yo vi que aquí es un 3. Ah, entonces menos RA es K por CA a la 3. No se hace así. No se hace así. Yo tengo que hacer un diseño experimental, voy al lab, trato los datos, hago alguna técnica estadística y obtengo el orden. Si yo después de hacer todo eso veo que me dio 3, ¿verdad? El tratamiento estadístico me está diciendo, mira, es de orden 3, mira, coincide con el coeficiente estequiométrico. A es elemental. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de velocidad no se puede suponer sin que yo vaya al laboratorio o sin que a mí me digan cuál es la ley de velocidad o sin que yo la averigüe primero. Hemos hablado que alternativamente a ir al laboratorio, ¿qué podemos hacer? Ir a las referencias bibliográficas. Porque es muy probable que la reacción que nosotros andemos buscando, ya alguien la haya estudiado. Bien, entonces, bueno, ¿cuál es el tema con las reversibles? Básicamente, chicos, para una reacción general, digamos, de este tipo, una reacción general, resulta que la ley de velocidad, si es elemental, ¿verdad? Me lo tendrían que decir. Si no es elemental, entonces me tendrían que decir cuáles son los órdenes de la reacción, pero siendo elemental, yo voy a tener la constante de velocidad multiplicando a la ley de velocidad directa. O sea, imagínense como que esta ley de velocidad fuese directa. ¿Cómo lo escribiríamos? CA a la A por CB a la B, ¿cierto? Si fuese directa, la escribiríamos así. Pero como el que sea reversible quiere decir que es un equilibrio entre la reacción directa y la reacción reversa, realmente la velocidad neta en la que se consume A sería la directa menos la inversa. ¿Ok? Entonces escribimos la ley de velocidad elemental como si fuese, como si estuviéramos tomando los productos, o sea, C y D, como que los estuviéramos tomando como reactivos, ¿verdad? Entonces, ciertamente, si es elemental, la escribiríamos así. Solamente que dividido iría la constante del equilibrio. La constante del equilibrio iría dividiendo a la parte que está restando a la reacción directa.
Sí. Ok, bien. Entonces, vamos a ver. Alejandra, ¿te gustaría decirnos cuál sería entonces la expresión de la ley de velocidad para la reacción 1? Alejandra, ¿me escuchaste? ¿Estás por ahí? Sí, profe. Estoy Sí. bien. Es que no estoy muy segura, profe, sinceramente. Ok. Bueno. A ver, pondríamos la constante de velocidad. Después de eso, un paréntesis. Luego, si esta es la reacción 1, ¿verdad? Y esta es la reacción directa, y es elemental, entonces diríamos, la concentración de A iría al cuadrado. Y la concentración de B iría a la 1. ¿Ok? Entonces diríamos concentración de A al cuadrado por la concentración de B. ¿Sí? Si fuese directa, ¿verdad? Y me dijeran, es elemental, yo escribiría K por C al cuadrado por CB. ¿Qué seguiría? Profe, Colocar. menos C, bueno, como en fracción, por decirlo así, arribita en el numerador, entre KC y cierra paréntesis cuadrado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Adrián. Sí, así, ¿verdad? Esa es la técnica que tenemos que utilizar entonces para escribir. Ok. Muy bien. Gracias a Alejandra y gracias a ti. Preguntémosle a alguien más, tal vez a Ashley. Ashley, ¿qué dices? ¿Cómo escribimos aquí la ley de velocidad elemental reversible para la reacción número 2? ¿Me escucha? Sí, adelante. Igual. Ok. Menos RA igual. K. Correcto. Sería sea al 3. Ok. Paréntesis, muy importante. Porque si lo olvidamos, nos afecta la expresión, ¿verdad? CA a la 3. Ok, sí, está bien. Ahora. Menos. Ok. Menos, y dijiste, perdón. CB. Menos CB. Multiplicado. CC. Multiplicado CC. Ajá. Dividido entre KC. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ashley. Ahí estamos entonces con eso. Ok, vamos con la número 3. José Siles. José Siles, ¿estás por ahí?
Pues yo la verdad es que me acabo de conectar, ahí le puse en el chat que me dolía la cabeza, hace como y algo. Ok, ok, perfecto. Entendido. Josué, tal vez. Sí, profe, ¿me oye? Sí, adelante. Ok. Ah, bueno, hay que hacer la elemental reversible. Elemental reversible de la reacción número 3. Ok, entonces sería menos R igual a K. Bueno, paréntesis. Multiplicado por la concentración de A. Por la concentración de B. Menos la concentración de C al cuadrado. Por la concentración de D. Eso entre el KC. Perfecto, muchas gracias, José. Sí, excelente. Muy bien. Estamos, chicos, dudas. ¿Alguien queda con dudas de cómo procedemos nosotros a escribir entonces una ley de velocidad elemental reversible? Profe, la única duda que me quedó, bueno, por eso me confundí con la pregunta, es que la 1, entonces eso que usted hizo, digamos, de menos RA es igual a K por CA2, bueno, la primera, lo que está en verde, Sí, era como nada más un ejemplo de cómo se expresa elementalmente, ¿verdad? Como decían en el capítulo. Pero no reversiblemente, ¿es así? O no sé si me confundí. sí, correcto. Lo último que dijiste, ¿no? Esto que yo escribí ahí a la derecha, ¿verdad? Era que estábamos explicando si fuese irreversible y elemental, ¿qué significaría? ¿Verdad? ¿Recuerdas que le pregunté fue a Valeria, ¿verdad? ¿Qué significa elemental? Y entonces eso nos dio pie ahí a escribir esto que escribimos a la derecha. Pero esas serían elementales irreversibles. Mientras que si estamos trabajando y nos dicen que la reacción en efecto es reversible, pues nuestra ley de velocidad tendría esta otra forma. Vemos que que en las reacciones reversibles, pues la ley de velocidad es un poco más compleja, ¿verdad? Pero de todas formas, es nada más tener cuidado a la hora de escribirlos. Gracias, profe. Muy bien, muy bien. ¿Otro comentario o alguna otra duda? Yo, profe, Sí, adelante. digamos, en caso de que la primera ecuación o cualquier ejemplo de las que usted muestra ahí no fueran elementales, usted dijo que tenían que dar como los órdenes de reacción, entonces ahí simplemente digamos, escribir la ecuación, por decirlo así, la de la ley de la velocidad, entonces simplemente se omitirían como esos coeficientes y se utilizan los que el problema me da, siendo no elemental, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? No siempre, y era un poco lo que discutí al principio, no siempre podemos suponer, o sea, suponer de que van a coincidir los coeficientes no es adecuado. No vale suponerlo, tengo que saberlo, tengo que estar seguro. Entonces, si me dicen que es elemental, pues fue porque ya ellos hicieron los experimentos y se dieron cuenta que es así. Así que, pues, yo utilizo esa información para escribir la ley de velocidad coincidiendo con los coeficientes estequiométricos. Pero, si no fuese elemental y fuese reversible, me tendrían que decir, bueno, mira, ya hicimos el experimento
y resulta que la reacción directa es de orden tanto y tanto para A y para B, mientras que para C y para D el orden es tal y tal. ¿Verdad? Tendrían que ser así de específicos. Ujú. Ok, profe, todo bien. Ya entendí. Digamos, es que sí entendía, pero no sabía que daban como exactamente como específicamente como para A, para B y para C. Porque bueno, nunca me he topado con uno de esos casos, pero entonces sí, ya sé que entonces sí sabía que no todo era elemental y que elemental era eso, pero no sabía que en sí el problema daba como esos órdenes. Perfecto, muy bien, Adrián. Profe, una consulta. Claro, claro. Profe, es que yo observé que en el libro a veces ponen esa ley, pero la llaman como R forwards, como hacia adelante, Ujú, y R backwards, como hacia atrás. Pero ujú. entonces eso tiende a confundirme. No sé, cuando uno escribe una ley para la ley de velocidad para reacciones reversibles, la coloca así como lo acabamos de hacer ahorita. Sí, correcto, correcto, José. Ahí, ¿verdad? Eso de forward y la reversa, ¿verdad? La reacción reversa. Fogler lo pone ahí porque es la explicación, ¿verdad? O sea, realmente cuando estudiamos equilibrio químico y cuando se habla, no sé si ustedes lo recuerdan, tal vez no, pero digamos, después del capítulo 13 del libro de química general, el capítulo 13 habla acerca de cinética. Si vamos al capítulo 14 hablan de equilibrio químico. Y cuando empiezan a hablar del equilibrio, precisamente dan esa discusión, ¿verdad? Y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué es la constante de velocidad y qué es la constante del equilibrio? ¿Cómo se relacionan? Básicamente la constante del equilibrio es un cociente entre las velocidades directa y reversa. Ujú. Entonces, Fogler, al igual que el Dr. Brown, el libro de Química General, ellos empiezan hablando de, ok, consideremos que la reacción directa tiene esta constante de velocidad y tiene esta forma. Ahora considere la reacción reversa. Ahora haga un cociente entre ambas. Y al final te vas a dar cuenta que ese cociente que se hace entre la velocidad directa y la contraria coincide con lo que es el concepto de constante del equilibrio. Ujú. Entonces, pues es una explicación muy interesante, pero en concreto, a nosotros lo que nos interesa es escribir la ley de velocidad correctamente, lo haríamos en esta forma, ¿verdad? O sea, no escribiríamos primero la reversa, después escribir la directa, después hacer un cociente, ¿verdad? No haríamos todos esos pasos, sino que esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? O esta expresión en verde, bueno, en azul, esta expresión es el resumen de toda esa explicación. Entonces la vamos a utilizar como lo hemos utilizado aquí en estos ejemplos. Ok, profe, gracias. Sí, es que eso me tendía como a confundir, pero ahora sí ya estoy más claro. Excelente, muy bien. Bien, hay un detalle que me gustaría mencionar, no sé si, no recuerdo si eso lo mencionaba en el capítulo, pero cuando tenemos un Levenspiel plot, ya hemos hablado que normalmente, ¿verdad? Se empezará así como planillo y después se levanta. Ujú. Entonces, si la reacción es irreversible, si la reacción es irreversible, lo que les decía yo el otro día era acordarse aquel concepto de asintótico, ¿verdad? En matemáticas. Y nosotros decíamos, bueno, cuando algo es una asíntota, significa que la función aquí se va a acercar y acercar mucho a ese valor, se va a acercar y en el infinito está sumamente cerca
de ese valor asintótico, pero nunca lo llega a tocar. Y además de eso, por supuesto que si no lo llega a tocar, tampoco se pasa, ¿sí? Tampoco lo sobrepasa. Para una reacción irreversible, este valor aquí asintótico, esta X máxima, digamos, la conversión máxima, no es otra más que el 100%. Bien. Cuando yo tengo más bien una reacción que sí es reversible, ¿sí? Igual tengo el Levin split plot, pero ahora tengo que sí es reversible. Resulta que el Levin split plot tiene una forma muy parecida, ¿okay? Igual llega a un cierto valor donde se dispara, pero resulta que este valor asintótico ya no va a ser 100%, ¿okay? Esta es la asíntota, ¿verdad? Y entonces ese valor máximo que no se puede alcanzar en una reacción reversible, digamos, igual llamémosle X máximo, no lo podemos alcanzar, pero ya no es 100%, sino que vamos a ver que esto es igual a algo que vamos a ver más adelante, que se conoce como la conversión de equilibrio. ¿Okay? Cuando una reacción es reversible, ya su máximo no es 100%, sino un parámetro que nosotros vamos a calcular que se conoce como la conversión en el equilibrio. El máximo valor, ni siquiera es el máximo valor posible, no, es que no es posible alcanzarlo. La asíntota del Levin split plot para una reacción reversible será este parámetro. Y algo muy interesante es que si la reacción llega al equilibrio, entonces eso significa que la velocidad de consumo de A es igual a 0. Entonces sabemos que la velocidad de consumo es alta al inicio porque hay muchos reactivos. Pero conforme los reactivos se van agotando, la velocidad en que se consumen es cada vez más y más lenta. Bueno, si estamos hablando de una reacción reversible, pues esa velocidad tenderá a irse hacia 0, o sea, prácticamente ya no habrá cambio cuando estemos muy, muy cerca de ese parámetro que más adelante vamos a aprender cómo calcular. ¿Okay? Sí, pero por ahora mencionárselos nada más. Bien, ok. Perdón, no sé si alguien necesitaba ahí tal vez darle un pantallazo a eso antes de que lo cambiáramos. Vamos entonces al siguiente ejercicio. ¿Verdad? Y acá tal vez no lo realizamos, pero tenemos algo muy importante que es la relación entre la constante del equilibrio y la temperatura. Entonces, cuando tenemos este asunto, ¿verdad? Más bien la relación que surge es una ecuación que se llama la ecuación de Van Hoff. ¿Okay? Yo tengo una constante de equilibrio 2 y tengo una constante del equilibrio 1 y con base en esa constante de equilibrio 1 yo quiero estimar cuánto va a ser el valor de la constante de equilibrio 2. Entonces eso sería igual a
al calor estándar de reacción entre R. Déjenme poner esta R más chiquita. Calor estándar de reacción multiplicando a 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Entonces, ¿se parece a la ecuación de Arrhenius? Claro, se parece bastante, ¿verdad? Se parece bastante, es prácticamente la misma forma, ¿verdad? Es muy interesante, es muy interesante que tengamos esa particularidad o esa similitud, ¿verdad? Entre las expresiones. Pero vean de que no interviene ni el factor de colisiones, ni la energía de activación, ¿verdad? O sea, en sí no tienen una relación entre los parámetros, pero sí en la forma, ¿verdad? En la forma de escribirse. Entonces, detalles acá, pues el calor estándar de reacción, por aquello, ¿verdad? En este caso, lo que hace el ejercicio es brindarnos cuáles son los calores estándar de formación. Recordarán ustedes de termodinámica que cuando nosotros tenemos los calores de formación estándar es porque los hemos obtenido de la bibliografía, ¿verdad? Y en este caso nos dicen que para esta reacción que está aquí colocada, pues los valores son estos respectivamente. Entonces, recordando un poco ese concepto, el calor estándar de reacción lo que hace es hacer una suma de lo siguiente. Vamos a tomar los moles de cada especie. Los moles de cada especie los vamos a multiplicar por su calor estándar de formación. ¿Okay? Pero esto primeramente para los productos. A eso le vamos a restar. Hacemos la sumatoria. También agarramos los moles de cada especie y los multiplicamos por el calor estándar de formación de cada especie y, pero esto de los reactivos. Ok. Entonces, poniéndolo ya más explícitamente, diríamos, ok, entonces los productos en este caso son C y D, ¿verdad? Entonces tomaríamos los 3 moles de C y los multiplicaríamos por su calor estándar de formación, que en este caso, como nos dicen que respectivamente son estos valores, pues entonces eso significa que ese es el de A, ese es el de B, ese es el de C y ese es el de D. Entonces 3 por menos 175 más, porque recuerden que es una sumatoria. Son sumatorias, entonces más y diríamos 2 moles de D por menos 225. A eso le restamos los reactivos. Entonces en los reactivos tendríamos 4 moles de A. Y estos 4 moles de A los multiplicaríamos por el calor de A, que es menos 100. Y eso le sumo los 2 moles de B multiplicado por la entalpía de B.
¿Sí? Bien, entonces, pues KC1 sería 0.1 a 100 Celsius. ¿Tá? Entonces, eso sería 0.1 y esos 100 Celsius son 373 Kelvin. Y nos piden la constante a 400 Celsius, o sea, a 673. Estos calores estándar de formación están en kilojoules mol. Está en kilojoules mol. Entonces, si hacemos eso, ¿verdad? Después vamos a necesitar multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Por la misma razón que estábamos hablando ahora respecto a la energía de activación. Ok. No sé si realizaron el cálculo acá conmigo, pero estamos en menos 275 kilojoules por mol. ¿Les da eso? ¿O a alguien le da diferente? Me da igual, profe. Ok, perfecto. José Antonio, ¿es endotérmica o es exotérmica esa reacción? ¿Qué diríamos? ¿Expulsa calor o absorbe calor? ¿O no podemos determinarlo en este momento todavía? Exotérmica, profe. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué exotérmica? No sé si estoy no correcto, pero tendrá que ver con esa entalpía de la reacción por el valor negativo. Claro, claro. Esa es la relación exactamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un delta H de reacción negativo, entonces significa que la reacción es exotérmica. O sea, la reacción va a expulsar calor. Y al revés, pues sería al revés, ¿verdad? Si yo hago este cálculo, ¿verdad? Tomo las entalpías estándar de formación, hago el cálculo y obtengo un calor estándar de reacción positivo, eso significa entonces que yo tengo una reacción endotérmica. Una reacción que va a estar absorbiendo calor desde el entorno. Mientras que exotérmica sería una reacción que tendería a expulsar calor hacia los alrededores. ¿Estamos? Sí. ¿Todos claros con ese concepto? Sí, profe. Yo tenía una pequeña duda. Es Claro, que, claro. digamos, yo hice la tarea, pero bueno, en la parte de la solución, tal vez el enunciado como tal no decía si la reacción era endotérmica o exotérmica, pero por lo general cuando era como dos reactivos que formaban un producto, la respuesta decía como la reacción es exotérmica y más bien cuando un reactivo formaba dos productos, decía como la reacción es endotérmica, entonces quisiera saber si eso afecta en algo como para también tomar esa decisión, si es endotérmica o exotérmica. No, realmente, digamos,
no hay una regla que uno pueda generalizar para hacer esa predicción. Realmente nosotros lo que tenemos que hacer es, o sea, en ningún libro uno va a encontrar un listado de calores de reacción. Lo que encontramos son listados de calores de formación, ¿sí? ¿Okay? O sea, tanto en el libro de química general como en cualquier otro libro de ingeniería química, el Himenblau, el Smith y Van Ness, etcétera, encontraremos los calores estándar de formación. Entonces, ya teniendo lo de formación, ¿verdad? Lo computamos este cálculo de acá. Y es después de obtener aquí el valor y observar su símbolo que podemos tomar la determinación o llegar más bien a la conclusión de si la reacción va a expulsar calor o si lo va a absorber. ¿Sí? No hay nada como que uno diga, que era de descomposición y las descomposiciones siempre son exotérmicas. No necesariamente. O que uno diga, es que es reversible y las reversibles siempre son endotérmicas. Tampoco. Entonces siempre tendremos que hacer el cálculo para darnos cuenta. De hecho, para el primer avance se les pide eso, ¿verdad? Se les pide calcular el calor estándar de reacción de su reacción para que desde ahora, desde el avance 1, sepamos si la reacción va a expulsar calor o si lo va a absorber. Porque eso, desde el punto de vista del diseño de reactores, es sumamente crucial. ¿Okay? O sea, yo no puedo hacer un diseño de reactores si no sé si la reacción va a expulsar o a absorber calor. Eso es sumamente importante que lo tengamos presente. ¿Okay? Toda reacción química tiene un componente energético asociado. O sea, no existe algo así como, vieras que yo llevé a cabo una reacción química y ni se calentó ni se enfrió. O sea, siempre pasa alguno de los dos efectos. O es exotérmica o es endotérmica, pero no hay un calor estándar de reacción igual a 0 para ninguna reacción química. ¿De acuerdo? Entonces, ni podemos hacer esa suposición, ni es correcta, ¿verdad? Entonces, siempre debemos conocer qué es lo que le va a suceder a nuestra reacción. ¿Okay? Bien, al final, chicos, aquí lo que nos estaban preguntando era cuál era el valor de la constante del equilibrio para la temperatura de 673. Entonces lo que tenemos que hacer pues es sustituir los números. Pero si no los sustituimos, ¿qué podríamos predecir? Tal vez le preguntamos a Alina. Alina, ¿qué piensas acá? O sea, sin hacer el número, la constante del equilibrio 2 me dará mayor a 0.1 o menor a 0.1. O no sabemos, o no hay información suficiente tal vez. La verdad, yo diría que no sabría, pero no sé. Profe, Está bien, Alina, está bien. ¿Sí? Bueno, con lo Sí. que anteriormente hemos dicho, pues sería mayor a 0.1 porque a mayor temperatura era mayor K, entonces sería por eso. Y ahorita estamos pasando de una temperatura de 100 a 400, entonces el valor de K a simple vista sería mayor. Ok. Está bien, Adriana, gracias por la respuesta. ¿Alguien más? Luis, tal vez, ¿tienes opinión al respecto de esto? ¿Coincides con Adriana o estás en contra de eso? ¿Qué piensas?
Luis, ¿me escuchaste? Luis Diego. Profe, ¿puedo hablar yo? Claro, claro. Adelante, Valeria. Profe, como la reacción más bien es exotérmica, no tiene más bien que K disminuir, porque la reacción más bien es reversible. Ajá, ok. Bueno, esa es una buena respuesta también. ¿Y por qué, Valeria? ¿Por qué debería disminuir? O sea, Profe, es por... por las, Pero por... no sé, lo tengo de notas del capítulo que leí del Brown. Que si la reacción es exotérmica, bueno, y si estamos hablando de también una reacción reversible. Sí, creo que lo que usted dijo la vez pasada era para las reacciones nada más reversibles. Ok. Perfecto, Valeria, gracias. Bueno, gracias de verdad a todos por sus respuestas. Me encanta mucho que participen. Sí, vean, lo que dijo Adriana respecto a que, bueno, si si la temperatura está aumentando, K debería aumentar. Eso es cierto si la K de la que estamos hablando es la constante de velocidad. No la constante del equilibrio. Lo que dice Valeria es correcto. Si es la constante KC2 nos debería dar menor que 0.1. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, básicamente es por tal vez lo recuerden, el principio de Le Chatelier. ¿Sí? Le Chatelier dice que cuando estamos en un equilibrio químico, pues la reacción, y nosotros alteramos ese equilibrio, la reacción va a tender a irse hacia donde se pueda volver a recuperar. ¿Ok? Entonces, aquí el calor estándar de reacción nos dio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción, pues, tiene como uno de sus productos calor. Si yo externamente le suministro calor, lo que estoy haciendo, por decirlo así, es suministrando un producto que ya daba la reacción. Entonces, por el principio de Le Chatelier, ¿ella qué va a hacer para tratar de equilibrarse? Ok, si hacia el frente yo expulso calor y ahora externamente me están dando más calor, ¿cómo recupero yo el equilibrio? Bueno, expulsando menos calor. ¿Y eso hacia qué dirección sería? Hacia la dirección de los reactivos. Entonces, esa sería la explicación. O si uno tal vez no le quedó muy clara la explicación, aunque les animo a que traten de interiorizar ese concepto, pero si no, se puede memorizar. Es exotérmica. Entre más alta la temperatura, menos valor de K. Es endotérmica, justamente lo contrario. Ok. Y lo podemos calcular para que ustedes lo vean, ¿verdad? Recuerden que nuestro valor inicial aquí era 0.1. Tenemos menos 275.000 como calor estándar de reacción. Entre R, la temperatura 1 era 373, chicos. Sí, eran 100 grados. Y la temperatura 2 eran 400 grados. O sea, 300 grados más que este. Entonces vean que efectivamente el valor de la constante del equilibrio, no la constante de velocidad de reacción, el valor de la constante del equilibrio es mucho, mucho más pequeña que 0.1. Recordemos, ¿verdad? Ese por 10 a la menos 19 significa que antes del 68 hay 18 ceros.
es súper pequeña. Entonces, definitivamente, esta reacción no favorece el lado de los productos si yo aumento la temperatura. Así que es muy, muy importante que si mi objetivo, yo tengo una reacción que es reversible, pero a pesar de que es reversible, mi objetivo es favorecer los productos. Entonces, ¿qué debería hacer yo para manipular la temperatura? Bueno, ese tipo de decisiones son las que nos pueden ayudar en este sentido, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esta temática. ¿Comentarios o dudas? Profe, ¿me Sí, escucha? adelante. Es que, digamos, Sí. yo tenía claro eso que incluso Vale ahora explicó y eso también con lo de las exotérmicas y endotérmicas, pero es que eso que anteriormente han dicho que cuando aumentaba la temperatura aumentaba también la constante K, entonces eso, no sé, como que me confundió un toquecillo, entonces sí tengo claro eso otro de endotérmico y exotérmico y cómo varía cada una, pero eso otro sí me confundió un toque, entonces no sé si me lo puede como volver a explicar, pero lo anterior. Claro, o sea, la ecuación de Arrhenius es para la constante de velocidad de la reacción, la cual es diferente de la constante del equilibrio en una reacción reversible. Entonces, la ecuación de Arrhenius siempre, siempre, siempre va a decirnos, si tú aumentas la temperatura, el valor de la constante K, pero la de velocidad va a aumentar, ¿ok? Siempre. No importa si es endotérmica, exotérmica, si es elemental, cualquier otro factor, más temperatura, más rápida la reacción, ¿ok? Ahora, si yo tengo una reacción reversible, sí, por el principio de Le Chatelier, es importante ver si es exotérmica o endotérmica. Porque viéndolo desde el punto de vista exotérmico, si yo le subo la temperatura, voy a favorecer la formación de productos. Mientras que si yo le bajo la temperatura, yo favorecería la formación de reactivos. Mira, tal vez te lo podemos explicar en este otro modo. Hay que encontrar un balance cuando uno está haciendo un diseño. Cuando uno está haciendo un diseño de un reactor que está siendo reversible. Okay. Digamos que estamos exotérmico y que es reversible. Okay. Exotérmico y reversible. Okay. Entonces, si yo tengo aquí la constante de velocidad contra la temperatura por Arrhenius, okay, siempre a mayor temperatura, mayor la constante de velocidad, ¿ok? Pero, desde el punto de vista del equilibrio, cuando la constante es la constante del equilibrio, en la misma reacción, ¿verdad? Acuérdate que la ley de velocidad para una reacción reversible involucra a las dos Ks, ¿verdad? Okay, las dos Ks están involucradas. Entonces si yo quiero acelerar el consumo de A, tengo que tomar en cuenta los dos efectos que yo voy a tener, ¿verdad? Entonces, más bien lo que me va a suceder a mí es que
si yo aumento la temperatura y era exotérmica reversible, lo que le va a suceder a la K es que va a ir hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ese es el equilibrio que hay que pensar, Adriana y chicos, todos. Ok, si yo subo la temperatura, yo voy a tener una velocidad de reacción rápida. Pero como es exotérmica, yo voy a favorecer a los reactivos. ¿Me conviene eso? Probablemente no, porque lo que me convenga es favorecer a los productos. Entonces, si yo pensase en favorecer a los productos, tendría que trabajar con una temperatura alta o baja, siendo exotérmica. Pues tendría que trabajar con una temperatura baja, ¿verdad? Porque acuérdense también de esto, ¿verdad? Tal vez eso es importante mencionar. Si Kc es alta, ¿qué significa eso? Que se están favoreciendo los productos. Si Kc es baja, se están favoreciendo los reactivos. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar una temperatura aquí, una T baja. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué vas a trabajar bajo? Bueno, porque en este punto la constante del equilibrio es una Kc alta. ¿Ok? Y eso significa que yo voy a estar produciendo muchos, o sea, voy a favorecer a los productos. ¿Ok? Pero el tema es que si tú trabajas a esa misma T baja, ¿verdad? Esa misma T baja que puse allá, es esta misma que estoy poniendo aquí. ¿Ok? ¿Qué tan rápida es la reacción para llegar a esa producción? Es una K baja. Entonces está bien. Si tú llegas y decides, voy a trabajar a una temperatura baja para que casi que todo lo que se me forme sean productos, está bien, pero tienes que tener en cuenta que qué tan rápida va a ser esa producción. Va a ser muy lenta. Sí, vemos la relación, chicos. Sí, profe. Profe, otra preguntilla. Digamos, para lo que es Arrhenius, ¿también acepta reacciones reversibles e irreversibles? Es que Sí, no tengo claro si acepta, digamos, de esas. Y bueno, también para las otras, para las que son con más bien la otra fórmula con el delta H. Esas no sé si también acepta reversibles e irreversibles. sí, correcto. O sea, tanto la ecuación de Arrhenius, que es para la constante de velocidad, como la ecuación de Van Hoff, que es para la constante del equilibrio, pueden ser reacciones tanto endotérmicas como exotérmicas, ¿verdad? Ahora, lógicamente que si tu reacción es directa, no tiene sentido calcular Kc, ¿verdad? O buscarla. Porque si es directa significa que no hay equilibrio, ¿verdad? Entonces lo que aplicaría solamente sería la ecuación de Arrhenius. Ok. Entendido. Perfecto. Bueno, chicos, entonces sería eso lo que quería compartir con ustedes. Por aquí tenía otro ejercicio, pero llegaríamos hasta acá. Bueno, creo que hemos repasado bastante bien estas ecuaciones
¿verdad? Tanto Arrhenius como Van Hoff, y también cómo escribir la ley de velocidad para reacciones reversibles. Y pues es muy importante que dominemos estas ecuaciones, que sepamos muy bien cómo escribir las leyes de velocidad. También, ¿verdad? En este capítulo se vio acerca de que hay leyes de velocidad que no son elementales, ¿verdad? Y que de hecho tienen algunas formas un poco extrañas. Entonces es importante que también nos tengamos esa conciencia, ¿verdad? De que yo podría tener una ley de velocidad, por ejemplo, algo como esto. ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Es en el capítulo 10 donde se habla un poco más de este tipo de leyes de velocidad que casi siempre tienen que ver en reacciones que son gaseosas sobre un catalizador sólido. Pero esta ley de velocidad, por ejemplo, no es elemental, ¿verdad? Porque más bien tiene una fracción y debajo de esa fracción tiene una suma. Entonces, pues no es elemental, pero es una ley de velocidad, ¿verdad? En el capítulo 7 no vimos cómo determinar esos parámetros, porque ya se nos pasa un poquito del alcance del curso, pero es posible también mediante algunas técnicas estadísticas llegar a este tipo de leyes de velocidad, ¿verdad? Entonces por ahí, para que si en algún otro ejercicio más adelante sale una ley de velocidad que no es elemental y que de hecho tiene formas de fracción o si tiene raíz cuadrada, no nos asustemos, ¿verdad? Sino que la ley de velocidad no siempre va a ser el modelo de potencias, ¿verdad? Como llamaban ahí en el capítulo. No siempre vamos a tener esto, ¿verdad? No siempre vamos a tener ese modelo. Podría ser que nuestra ley de velocidad no coincida y sea diferente a eso. ¿Okay? Bien, entonces, pues para finalizar con nuestra sesión, haremos una prueba de salida. Se las activaré ahora, pero tendrán hasta la medianoche para responderla. Y pues recordarles, ¿verdad? Que para este fin de semana está la entrega del avance 1. Y pues también estaré habilitando los contenidos de la semana 6 para que puedan ir estudiando. ¿Okay? Cualquier duda o consulta, pues estoy ahí el pendiente siempre entre semana para que puedan consultar. Y pues que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, Con gusto. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.